Romanos capítulo 7 y el versículo 12. De manera que a la ley, a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Si eres cristiano, ¿por qué a veces gritas? Si eres una cristiana, ¿por qué a veces eres insumisa? ¿Por qué a veces no quieres venir a la iglesia? ¿Te encanta cuando llaman por teléfono que se cancele el servicio porque va a haber lluvia? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué a veces tenemos esas actitudes negativas y caemos en grandes pecados, graves pecados? Aún puede ser que la semana pasada se te salió una mala palabra. No lo pudiste creer, pero se te salió una mala palabra. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? El texto que nos toca estudiar nos da la respuesta. Romanos capítulo 7 y versículo 14. Siguiendo con nuestra serie de Romanos, ahora nos toca estudiar Romanos 7, 14. Nos dice el apóstol, Romanos 7, 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. En ese texto tenemos una confirmación, porque sabemos que la ley es espiritual, y también tenemos una confesión, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Primero tenemos la confirmación, porque sabemos que la ley es espiritual. El versículo comienza con la palabra ¿por qué? Porque el apóstol nos está confirmando que la ley es buena. En el contexto, y es lo que hemos estado estudiando, nos enseña que el problema del hombre, a lo último, no es la ley. El problema real es su pecado. El ladrón que arrestan y lo meten a la cárcel no puede decir que está ahí por la culpa de la ley. No es la culpa de la ley que fue arrestado y que fue encarcelado. Es su culpa, es su pecado lo condena. El problema entonces, a lo último, es el pecado. Y nos ha demostrado que el apóstol Pablo, la ley no es el problema. El pecado es el problema, que es tan perverso, es tan poderoso, tan vicioso, que usa la ley de Dios para engañarnos y para matarnos. De hecho, Romanos 3:20 y Romanos 5:20 nos enseñan que Dios nos dio la ley para que conociéramos la verdadera cara del pecado. La ley nos enseña que el pecado es tan pecaminoso, es como una adicción, un vicio del cual no nos podemos deshacer a menos que Dios nos ayude y nos perdone, y que por la gracia y el poder del sacrificio de Cristo nosotros podamos ser limpios de ese pecado, y todos los días, continuamente la sangre de Cristo nos limpia de ese pecado. Y si no, estamos perdidos. Ese es el contexto de la primera palabra de nuestro texto. ¿Por qué? La segunda palabra es sabemos. Porque sabemos que la ley es espiritual. El apóstol entonces confirma que la ley no es el problema, pues nosotros sabemos que la ley es espiritual. Ahora la pregunta aquí es, ¿pero quién sabe esto? ¿Por qué dice el apóstol aquí sabemos? ¿Quiénes son los que pueden ser incluidos en este verbo en el plural? Y se tiene que notar, el apóstol está hablando en el singular,
Y ahora de repente habla en el plural. Nosotros sabemos, esta es una ley, un axioma, por esto estoy comprobando esta verdad. Ahora, pero la pregunta es, ¿quiénes son los que saben estas cosas? No todos saben esto. De hecho, algunos hasta niegan y están contra la ley de Dios. ¿Quiénes son los que pueden decir con el apóstol, sabemos que la ley es espiritual? Y también, por cierto, ¿quiénes son los que pueden decir, otros sabemos? Al apóstol le encanta esa palabra, sabemos. Por ejemplo, en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Después en Corintios él nos dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Luego hay otro versículo que dice, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y siguen versículos así como el que dice en Primera de Juan, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues sabe que fue engendrado por Dios y Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quiénes son los que saben estas cosas? ¿Quiénes pueden decir, sabemos que la ley es espiritual? Los cristianos, los creyentes son los que podemos decir, estos sabemos. Los como dice en Romanos, los que hemos sido justificados, los que hemos sido llamados, los que hemos sido perdonados por Dios. Nosotros sabemos que la ley es espiritual. Ahora, esto es muy importante. Este conocimiento, amigos, no es algo que se enseña en el kinder, no es algo que se enseña en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria o en la universidad. Este conocimiento que la ley es espiritual es algo que el Espíritu Santo nos enseña y nos convence. Esta es una de las promesas del pacto, como estamos estudiando en Hebreos. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, hermanos, este conocimiento, sabemos, es algo sobrenatural. No es algo que podemos escribir. Vamos a escribir 100 veces. Nosotros sabemos que la ley es espiritual. Nosotros sabemos que la ley es espiritual. Nosotros sabemos que la ley es espiritual. Y vamos a repetir como pericos. La ley es espiritual, la ley es espiritual. No se trata de eso. No se trata de las palabras en sí o la frase o que digamos esa frase en sí. Esto es algo del corazón. Esto es algo del interior, del alma. El alma cree y aplica esta verdad. Eso, hermanos, el saber que la ley es espiritual nos lleva a amar la ley de Dios, a obedecerla, a deleitarnos en la ley de Dios. Y sabemos es lo que lo último nos motiva a luchar constantemente contra el pecado, porque el pecado está contra la ley espiritual de Dios. Por eso, pero el punto es, solo los cristianos sabemos que la ley es espiritual. Debemos entonces dar gracias a Dios que tenemos este conocimiento, que no somos como los del mundo, que desconocen la ley de Dios o que dicen que la ley de Dios es primitiva, obsoleta, homofóbica, machista, cruel. No. Nosotros sabemos que la ley de Dios es espiritual. Ahora, cuando el apóstol dice, porque sabemos que la ley, ¿a qué ley se refiere? No se refiere a la ley de ingresos del país, no se refiere a la ley de tránsito. Él se refiere tampoco a la ley ceremonial. Hay muchos que piensan que cuando el apóstol usa esta palabra, se refiere a la ley ceremonial. No está hablando aquí de abluciones y la vestimenta de los sacerdotes, los sacrificios y cosas así. Él se refiere a la ley de Dios como se resumen los 10 mandamientos. De hecho, en el contexto vemos que él menciona el mandamiento, no codiciarás. Entonces, aquí se trata de esa ley, la ley moral de Dios, tal y como se resumen los 10 mandamientos, pero hay otros mandamientos, por supuesto, no tan solamente los 10, hay muchos mandamientos en la palabra de Dios. Entonces, esto quiere decir, y para esto lo menciono, estas enseñanzas, hermanos, son también para nosotros. No tan solamente para los judíos de hace 2000 años. No codiciarás se aplica a nosotros también, como hace 2000 años se aplicaba cuando se escribió el libro de Romanos. No codiciarás se aplica en esta temporada de Navidad. Hay que tener mucho cuidado, tanta mercadotecnia, tantas cosas que ver y comprar. No codiciarás, nos dice la palabra de Dios. Entonces, y esta es la lección, el apóstol nos dice, nosotros sabemos que
no tener dioses ajenos, no inclinarnos a los ídolos, no usar el nombre de Dios en vano, santificar el día del Señor, honrar a nuestros padres, no adulterar, no matar, y todos los demás mandamientos son espirituales. Sabemos que la ley de Dios es espiritual. Ahora, ¿qué quiere decir esto que la ley es espiritual? Obviamente que viene del Espíritu Santo, no es algo de la carne, no es algo de los humanos, no es algo de los hombres. Por eso, a la verdad, nos dicen los versículos anteriores, la ley es santa, justa y buena. Por eso el salmista canta, no voy a cantar, lo voy a leer. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y el Salmo 19 continúa: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Entonces, nosotros sabemos esto, porque el Espíritu nos lo ha enseñado, que la ley de Dios es espiritual. ¿Cómo se explica en Corintios? Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, nosotros sabemos que la ley es espiritual. Y ese es el punto del versículo. La ley no puede ser el problema. La ley es espiritual, es buena, justa, santa. La ley no tiene la culpa de que cuando nos dice no codiciarás, codiciamos más. La ley no tiene la culpa que nosotros cuando entendemos la ley, lo que nos dice el versículo, los mandamientos, nuestra autoestima cae por los suelos, nos mata, nos condena. La ley no tiene la culpa de eso. El problema somos nosotros, que somos carnales. Y aquí tenemos una confesión en nuestro texto. Veanla, Romanos 7:14. La segunda parte dice: mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahora, ¿quién es el que escribe esta confesión? ¿Quién escribió Romanos? Pablo. ¿Quién era Pablo? ¿Un hippie de Tarso? No, Pablo no era un hippie de Tarso. Pablo era un apóstol, hermano. Más que un apóstol, el gran apóstol de los gentiles, un gran predicador, un teólogo, el que escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Él confiesa de sus propios labios: mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y noten, en los versículos anteriores, los pueden leer ustedes, él habla del pasado, pero ahora está hablando del presente. Yo soy carnal, vendido al pecado. No dice, yo era carnal antes cuando yo era mundano. No dice eso. Él dice, yo ahora soy carnal. Él está hablando como cristiano. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que siempre obedecía a sus impulsos sensuales carnales? ¿Significa eso? Claro que no. ¿Significa que no era cristiano? Claro que no. ¿Quiere decir esto que siempre pensaba en las cosas de la carne? No, por supuesto que no. Él era un creyente, un hombre transformado por Dios, un gran apóstol. Cuando dice que es carnal, quiere decir que es contrario a lo espiritual de la ley de Dios, que era perfecta. Él no era perfecto. Él tenía una naturaleza pecaminosa y el pecado todavía moraba en él. Como nos dice en la siguiente frase, tanto moraba el pecado en él que dice, era un hombre vendido al pecado. Ahora, esta frase es muy interesante. Hay muchos, fíjense, teólogos, comentaristas, buenos comentaristas, no tan malos, que por esta frase creen que el apóstol no era cristiano. Dice, no puede ser que un apóstol, un cristiano, escriba que es un hombre vendido al pecado. No puede ser.
Entonces creen que esta sección es algo retórico que el apóstol se imaginó, que escribió como otra persona. No puede ser que un apóstol, un cristiano, escriba: yo soy vendido al pecado. Pero Pablo lo escribe. Él no lo finge y lo escribe en el presente. Y la explicación que él nos da confirma que era un cristiano. Pues vean el versículo 15. Esto es lo que quiere decir. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que yo no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Uno que no es cristiano no se deleita en la ley de Dios. Por supuesto que no. Ni sabe que es espiritual. Uno que no es cristiano no quiere hacer el bien, quiere hacer el mal. Pero ¿cómo es posible, Paco, que diga que es vendido al pecado un hombre carnal? 3 comentarios sobre esto. En primer lugar, el versículo no nos dice que él se vendió al pecado. Dice vendido al pecado. Él no fue como Acab, que dice la Biblia que se vendió a sí mismo para hacer el mal delante de Dios. Lo que Pablo confiesa es que de nacimiento, por naturaleza, era carnal. David también confesó esto cuando dijo: en pecado me concibió mi madre. Salmo 51. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Que como acabamos de leer, lo que está confesando es que el pecado moraba en él, como invasor. Pero moraba en él. No sé si a ustedes les ha pasado que tienen una casa o tienen un terreno o algo y llegan unos e invaden ahí. ¿Está usted muy contento porque invadieron su propiedad? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Sobre todo si alguien se la heredó a ustedes, algo de mi padre, de mi madre. Por supuesto que no. Están ahí morando y usted está desesperado y frustrado y la ley se tarda tanto en sacar a los invasores. Pero moran ahí. Y así el apóstol Pablo, ahí estaba el pecado como un invasor. No quería que morara en él, no. Pero él estaba frustrado, desesperado, porque el pecado no se quería salir. Esto era lo que deseaba, él deshacerse de ese pecado. Pero él no se deleitaba en su pecado. Él no quería pecar, por supuesto que no. Bien, otro comentario. En segundo lugar, hay que tomar en cuenta que el versículo no dice que siempre hacía el mal y nunca hacía el bien. El apóstol Pablo no nos dice eso. Pablo no se levantaba y le gritaba a Lucas. O tal vez estaba ahí Timoteo y le gritaba a Lucas, le gritaba a Timoteo y luego los golpeaba. No nos dice eso, por supuesto que no. Pablo no decía puras mentiras, por supuesto que no. No odiaba y tenía rencores contra Pedro y Bernabé. No es que cuando dice él que era vendido al pecado y que era carnal, no es que se levantaba y lo primero que hacía, iba al bar ahí de Antioquía. Y luego después de ir al bar, iba y se robaba el banco. Y después de ir al banco se iba a la casa de prostitución y después de la casa de prostitución iba y asesina. Por supuesto que no. ¿Cómo se te atreves a decir eso? Por supuesto que no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Obviamente Pablo oraba y oraba mucho. Vemos en las cartas, en sus epístolas, la lista de oración, las peticiones que él hacía por las iglesias. Pablo nos dice la Biblia que trabajaba con sus propias manos y ayudaba a los pobres, a los pobres de las iglesias. Él animaba mucho a los hermanos. Él escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, la mayoría del Nuevo Testamento fueron escritas por el apóstol San Pablo y animó mucho a los pastores, escribió cartas especiales para los pastores. Entonces, no quiere decir que siempre hacía el mal y nunca hacía el bien, por supuesto que no. Ahora el tercer comentario. El versículo tiene que ser leído tomando en cuenta que el apóstol lo escribió con la misma actitud del versículo 24. Nosotros no podemos ver los ojos del apóstol cuando escribe esto. No podemos ver sus sentimientos, su expresión. A lo mejor se va a enojar conmigo uno de mis hijos. Así que no voy a decir el nombre, pero hay 2, a ustedes escogen.
Uno de mis hijos iba a romper con su novia. Y le dijimos, ¿sabes qué? No puedes romper por correo electrónico. Tienes que hablar con ella, no puedes escribirle una carta. Tienes que ir personalmente a hablar con ella. Que vea tus ojos, que vea tu expresión, que sepa tus sentimientos. ¿Cómo le vas a decir esas cosas si no te ve tu cara? Además de que se va a sentir mal, no te va a entender y no te va a comprender lo que estás diciendo. ¿Pero por qué? Porque tiene que ver tus ojos, tiene que ver tu expresión. Tiene que ver. Y pasa aquí que nosotros no vemos los ojos del apóstol San Pablo, no vemos su expresión, no lo escuchamos. Y esto es muy importante aquí. No se imaginen que el apóstol dice orgullosamente, yo soy carnal, vendido al pecado. No dice eso, no lo dice orgullosamente. Él lo dice como en el versículo 24. Él dice, yo soy carnal, vendido al pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la actitud del apóstol San Pablo. En su confesión entonces, cuando dice, yo soy carnal, vendido al pecado, quiere decir, y él siente esas tentaciones, tiene que decirnos la verdad, tiene que ser honesto. En Filipenses 3, él nos dice, yo no soy perfecto, yo peco. Él hacía cosas que sabían que estaban mal y él de todas maneras las hacía. Ahora no sabemos cuáles eran sus pecados. 2 Corintios 12 nos da una pista. Él era propenso al orgullo, propenso a la soberbia. Por lo que dice en Romanos 7, hay algunos que creen que el problema del apóstol era la codicia, que la codicia era el pecado que lo asediaba. No sé, a lo mejor tenía codicia de la inteligencia de Gamaliel, o a lo mejor tenía codicia de la casa de San Juan, o la salud de San Pedro, o la oratoria de Apolo. No sabemos ni. El caso es que sabemos que confiesa que era un hombre carnal, vendido al pecado. No sabemos cuáles eran los pecados que lo asediaban, pero él confiesa, son tan venenosos, son tan poderosos, que a un apóstol vencían. Y dice él, yo soy carnal, vendido al pecado. El primero de los pecadores, confiesa él. Muy bien, después vamos a seguir con la explicación y la confirmación que nos da él de qué está hablando. Pero esta mañana vamos a terminar con algunas meditaciones prácticas de ese texto. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Número 1, hermanos, tomemos en cuenta que nuestra apreciación de la ley de Dios es evidencia de nuestra cristiandad. Nuestra apreciación de los mandamientos de Dios, de la ley de Dios, es evidencia de nuestra cristiandad. Solo los cristianos realmente pueden decir, y sabemos, porque sabemos que la ley es espiritual. Si nosotros nos deleitamos en la ley de Dios, si nosotros la obedecemos y tratamos de obedecerla, tenemos algo de evidencia que Dios ha cambiado nuestros corazones y vamos a la gloria. Pero si los mandamientos de Dios son gravosos, para usar la palabra de Juan, si los mandamientos de Dios son gravosos, no apreciamos la ley, no queremos obedecerla, entonces vale más que dudemos de nuestra cristiandad. Y yo te digo a ti esta mañana, a lo mejor hiciste una decisión, a lo mejor hiciste una oración de fe, a lo mejor hasta te bautizaste, pero si tú no aprecias y amas y tratas de obedecer la ley de Dios, entonces no eres cristiano. Algo está muy mal, muy mal. Porque el cristiano se deleita en la ley de Dios, como se deleitaba el apóstol. O como David dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Así dice el cristiano. Claro, fallamos. Caemos en tentaciones, pero nos duele y nos entristecemos. ¿Por qué? Porque es contra la ley de nuestro Dios, nuestro gran Dios y Salvador. Número 2. Hermanos, tomemos en cuenta que nuestra apreciación por la ley es evidencia de nuestra cristiandad. Número 2. Hermanos, tomemos en cuenta que los cristianos todavía no son perfectos, son pecadores. Los cristianos, los creyentes, los evangélicos, los protestantes, todavía no son perfectos, son
pecadores. Solo en el cielo seremos perfectos, solo en el cielo seremos totalmente santos. San Pablo, fíjense quién, San Pablo confiesa: yo soy carnal, vendido al pecado. Y cada cristiano entonces confiesa lo mismo. Si somos honestos y sinceros, vamos a decir: es cierto, yo soy carnal, vendido al pecado. San Juan nos dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros y le hacemos a él mentiroso. 1 Juan capítulo 1. Entonces, todo cristiano esta mañana va a confesar que tiene cierto amor por el mundo, tiene cierta incredulidad, tiene dudas, hay ciertos pecados que lo asedian. Todo cristiano va a confesar esta mañana: hay cierto vicio del cual yo soy esclavo, y somos cautivos de nuestra rebeldía, nuestros caprichos, nuestra arrogancia. Y eso, hermanos, es lo que causa esa tensión en nuestras vidas, esa batalla, esa lucha de la cual vamos a estudiar. Y lo queremos hacer, pero no lo hacemos. Y no debemos de hacerlo, y ahí vamos a hacerlo. ¿Cómo es posible? Ahora, hermanos, tenemos que captar esta verdad de una vez por todas. Somos cristianos, vamos a la gloria, pero también somos pecadores. Somos débiles, muy débiles. Capta esta verdad y vas a tener paz. Vas a tener paz. La paz de saber que pecas por tu naturaleza pecaminosa. Porque el pecado mora en ti. Eres carnal, vendido al pecado. Por eso tienes esos pensamientos. Por eso tienes esas tentaciones. El mal mora en ti. Reconoce esto, si no te vas a frustrar mucho, si no te vas a desesperar, vas a pensar que no eres salvo. O como me dijo una hermana: tengo el demonio en mí. Yo tengo el demonio en mí. Estoy endemoniada, hermano. No, le dije: tú no estás endemoniada. El maligno no toca a los cristianos. 1 Juan 5, un cristiano no puede estar endemoniado. Le dije: no es el demonio, es el pecado que mora en ti. Los cristianos tenemos ese gran problema y esa gran tristeza, que el pecado mora en nosotros. Entonces, no te imagines que la cristiandad no funciona. Pues yo creí que cuando yo aceptara a Cristo y me bautizara y pues todo iba a estar bien. Y luego pensé: bueno, si yo canto en el coro ya se va a resolver este problema. Y estoy cantando en el coro y no tengo más problemas. Es más, entre más cristiano me hago, más tentaciones tengo. Claro. Porque entre más cristianos eres, más cerca estás de la luz y más te vas a dar cuenta que tan sucio estás y que tan inmundo y engañoso es tu corazón. Que aún en la iglesia, escuchando la Biblia, ahí están esas tentaciones y aún la Biblia dice: no codiciarás, y codicias más y te sientes tan mal. Último comentario, la última meditación práctica. Hermanos, tomemos en cuenta que este no es el último versículo de la Biblia. Este no es el último versículo del pasaje. Este versículo sigue. Hay victoria. San Pablo nos explica después: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sigamos adelante, perseveremos, estudiemos por supuesto este pasaje, el Evangelio, vivamos el Evangelio, la verdad que la sangre de Cristo su Hijo nos limpia continuamente de todo pecado. Oremos.